¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a Espacio Abierto. Hoy intentaremos desentrañar, así somos de ambiciosos, los secretos de la especie humana a través de la joya arqueológica más importante del mundo, que además está en territorio castellano y leonés, Atapuerca. Bueno, pues cuando se cumplen 25 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hemos querido repasar el casi medio siglo de excavaciones y hallazgos. Es un informe de Leticia Sánchez. Atapuerca está este 2025 de celebración. Se cumplen 25 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento que conseguía tras dos hallazgos mayúsculos en 1992 y 1994 y que ha consolidado después con los que ha seguido sumando. 47 años de excavaciones ininterrumpidas que han permitido datar hasta 5 especies distintas de homínidos de entre 1,4 millones y 4.000 años. Una revolución supuso en 1994 el hallazgo de restos humanos de más de 850.000 años, el puente entre Europa y África. Se creía hasta entonces que en Europa no habría humanos de más de medio millón de años. Es el Homo antecesor. En 1994 se encontró además la pelvis de Elvis, la mejor y más completa de las 3 encontradas en el mundo, una pelvis de un hombre de unos 50 años y que cambió la teoría de la evolución. 2 años antes, en 1992, se había encontrado en la cima de los huesos el cráneo número 5, al que llamaron Miguelón, en honor a Miguel Indurain. Es el cráneo mejor conservado de un homínido en el mundo y de unos 430.000 años. En 1998 se hallaba un bifaz, un hacha de mano labrada en cuarcita roja, un material muy poco habitual en el lugar. Por su excepcionalidad se decidió llamarla Excalibur, como la espada mágica del rey Arturo. En 2001 las excavaciones sacaron a la luz otra de las joyas de Atapuerca, el cráneo de Benjamina, una niña de unos 11 años que sufrió una grave deformación, lo que no impidió su desarrollo porque el resto de sus familiares se encargaron de cuidarla. En 2022 se recuperaba la cara parcial del humano más antiguo, con hasta 1,4 millones de años. Y la última campaña de este año servía para certificar la práctica del canibalismo en la especie antecesor, también con los menores. En ella han trabajado 300 investigadores e investigadoras de distintas universidades españolas y estudiantes también de Georgia o Buenos Aires, en los 10 grandes yacimientos dentro de la sierra. Para conmemorar este 25 aniversario, que coincide además con los 15 años del Museo de la Evolución Humana, se han organizado 150 actividades entre exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, conciertos y conferencias. Además, el año que viene Burgos acogerá a los mayores expertos en la evolución en el Congreso de la Sociedad Europea para la Evolución Humana, cita para la que ya se prepara una exposición con los 26 cráneos hallados en Atapuerca. Bueno, está claro que pensar en cómo ha evolucionado la especie humana para llegar a lo que somos es sin duda apasionante, pero más allá de esa reflexión, poder observar los fósiles de nuestros antepasados, los que habitaron nuestra Tierra hace más de 1 millón de años, resulta extraordinario. Pues uno de los responsables de que podamos tener respuestas a tantas preguntas trascendentes es nuestro invitado de hoy, paleoantropólogo, codirector del equipo de investigadores de Atapuerca y director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arzuaga. Bienvenido y gracias. Hola. Sabemos que tu agenda es absolutamente nutrida, pero bueno, agradecemos que pares un poquito con nosotros para echar esa vista atrás, que nos apetece mucho, porque la verdad es que el tiempo, hablando con usted, bueno, pues es una dimensión diferente. Hablar de que con la perspectiva que da el tiempo, cuando empezaron las excavaciones, ¿se podría prever que fuera tan extraordinario lo que iba a encontrarse allí, pues eso, 40 años después? En absoluto. Imposible, ¿verdad? No, para nada, no. Ha ido aumentando nuestras expectativas, ¿no? Cada año. Pero sí, no, cuando empezábamos aspirábamos a que fuera uno de los yacimientos, no sé si llamarlo siquiera importantes, ¿no? Pero al menos significativos o para estar en el mapa de la prehistoria mundial, aparecer como un punto ahí, ¿no? Ya con eso, eso habría sido un gran éxito. Pero claro, no contábamos con encontrar fósiles en todos los yacimientos, que los yacimientos abarcaran más de 1 millón de años, que fueran tan pródigos en toda clase de hallazgos. Y no, una dimensión como esta. Tampoco esperábamos el eco social
que tuvo o que está teniendo. Nunca imaginamos que habría un complejo de la evolución humana en Burgos con esa ambición, ¿no? Con esa dimensión. No soñábamos con un museo tampoco de esas características. En fin, no esperábamos ocupar un puesto tan destacado en el panorama internacional de la ciencia, ¿no? Sí. De todas formas, es verdad que nos preguntamos como castellanos y leoneses orgullosos de poder contar en nuestra tierra con un yacimiento de esas características, nos preguntamos por qué. ¿Qué había en Atapuerca? Quizás fue casualidad. ¿Podemos pensar que hay yacimientos como el de Atapuerca, innumerables en todo el mundo, pero que tuvimos la suerte de encontrarlo aquí? ¿O es extraordinario por sus circunstancias y ya? Yo no creo que haya ningún yacimiento como Atapuerca. ¿No? Para este periodo de tiempo, claro. Es un periodo de tiempo cada vez más largo, ya pasamos del 1.000.000 de años. La prehistoria europea empezaba hace medio millón de años, tan solo, ¿no? En el año 1994 todavía, no hace tanto tiempo. Y entonces hemos ampliado enormemente la extensión del tiempo que abarca la presencia humana en el continente, pero así y todo, los fósiles más antiguos están en África. Así que para estudiar los primeros antepasados de la especie hay que ir a África, pero la verdad es que a partir de que se pobló Europa hace 1.000.000 de años, lo tenemos todo registrado ahí, porque tenemos también la última especie fósil en desaparecer, que son los neandertales, también está en Atapuerca. En fin, llegamos hasta el Homo sapiens. No tenemos arte rupestre, digamos, nos faltaría eso. De todas maneras, sorprende que hayamos encontrado al Homo antecesor, pero para llegar a esa capa, que yo no sé cuánta capa puede haberse trabajado en cuanto a medida, 1 kilómetro, no sé cuánto es. No, trabajamos muy despacio, unos metros solo. ¿Metros? Pero esos metros llevan años y en un espacio muy pequeño. Los primeros hallazgos en la Gran Dolina, los del Homo antecesor, son de 1994 y se va excavando ahí desde los 80. Lo que preguntaba es que precisamente hemos encontrado al primer humano en Europa, pero los estratos posteriores no hemos encontrado ningún otro hueso fósil de sus... Sí. Sí, bueno, claro, es que es un registro único en el sentido de que abarca mucho tiempo. Pero bueno, primero que todavía falta mucho por excavar, claro, y seguro se encontrarán más cosas, y lo que tenemos son como episodios de la evolución humana registrados con grandes huecos, pero téngase en cuenta que antes directamente se pensaba que no había nadie viviendo, ¿no? Yeah. Y ahora tenemos homínidos que tienen más de 1.000.000 de años, bastante más, otros que se aproximan al 1.000.000 de años, y luego ya tenemos presencia humana, yacimientos arqueológicos o bien con fósiles humanos de 500.000, a partir del 500.000. Eso quiere decir que tenemos huecos que están representados. Esas son las expectativas, claro. No, hay huecos en los que hay presencia humana, pero que está testimoniada por utensilios, por ejemplo, ¿no? Más que no tenemos fósiles. Es que encontrar un fósil humano es algo excepcional siempre. O sea, no es previsible. No. A mí me gusta decir que en principio no se les espera nunca a los fósiles. No deberían estar ahí, digo yo muchas veces. ¿Por qué no se encuentran fósiles humanos en la mayor parte de los yacimientos, casi en todos los yacimientos? Y la respuesta es porque no deberían estar ahí. No, normalmente no hay cadáveres en el comedor de tu casa, ¿no? Eso es. No te encuentras, no suele haber ningún cadáver. Y si se encuentra un cadáver en el comedor de tu casa, es que se ha producido algo extraordinario, un asesinato, ¿no? Claro. O algo excepcional. Sí. O que se ha depositado por alguna cosa. Entonces, la excepcionalidad hace que normalmente se encuentren en los hogares, el lugar donde el campamento, para entendernos, pero no los que lo habitaron la cueva, no los que acamparon, porque esos van y vienen, ¿no? Claro, son nómadas. Entonces, lo que pasa es que en Atapuerca se han dado casos muy raros, como son el canibalismo en uno de los yacimientos, el que tiene cerca del 1.000.000 de años, en la Gran Dolina. Ahí se ha producido un canibalismo
una antropofagia sistemática, es decir, que ha afectado a muchos individuos, se han comido a mucha gente. Entonces esto nos ha proporcionado... ¿Porque era habitual o porque no había otro alimento? Bueno, eso ya son preguntas habitual, que quizás... puede que fueran más... Hombre, habitual no era su menú. No era su menú habitual. No, claro. los caníbales nunca se han alimentado solo de seres humanos, pero los seres humanos son raros, para empezar, ¿no? La alimentación normal eran los herbívoros, era lo que comían. Entonces el canibalismo debía ser algo poco frecuente, pero que si se practica al aire libre no deja rastros, ¿no? Entonces aquí lo que se ha dado es que esa antropofagia ha tenido lugar en un lugar donde se ha preservado, porque era una cueva, y a lo mejor era un comportamiento más frecuente de lo que pensábamos, pero en contextos, en lugares en los que no hay formación de yacimientos. Bueno, Juan Luis, tenemos mucha conversación por delante, pero es verdad que estábamos hablando de la importancia de Atapuerca. Y hay un antes y un después de Atapuerca. El valor de los hallazgos y lo que estos han revelado sobre los primeros humanos de Europa es incalculable. Aunque no sé si cualquiera de nosotros somos capaces de apreciar esa dimensión. Bueno, pues desde los servicios informativos de esta casa, Juan Luis, hemos querido aportar nuestro granito de arena. Es un reportaje de Ana Rayaces y José Bermúdez. Lo vemos. Sounds like a drum in my chest. Please perform some CPR. There's something wrong with my heart. Oh wait, it's just my head against your bed. The room is spinning, my eyes are touching the ceiling. This chokehold you've got over me, I think I just forgot to. When I'm with you, yeah, I forget to breathe. When you start, you don't stop, you aim to please. Atapuerca ha supuesto toda una revolución, ha cambiado los libros de historia y yo creo que al final el objetivo en investigación siempre es tener un impacto en la sociedad. Entonces Atapuerca reúne una serie de cosas que le hacen ser prácticamente único. Atapuerca es como si hubiéramos puesto un foco de estos que usáis vosotros para iluminar. Y de repente, pues, Atapuerca ha ilustrado, ha iluminado todo ese último 1,5 millones de años de evolución en un periodo de tiempo donde no había prácticamente nada. Había confusión, había fósiles sueltos, dispersos, y Atapuerca pues, ha venido a clarificar todo ese panorama. La importancia que tiene Atapuerca es que es una cosa única en el mundo. O sea, que se den todos los casos que se están dando en este sistema es único, es único. Cuando yo empecé, por ejemplo, no se creía en una ocupación europea más allá del 500.000 de años. Ahora vamos por 1.300.000, 1.400.000 años de el primer impacto que conocemos ahora en Atapuerca. Entonces, eso hace que ese impacto internacional también hace que sea más reconocible a nivel nacional y que llegue más a la población. No tiene sentido investigar si no es para la sociedad, para mejorar la sociedad, el conocimiento. A lo mejor uno piensa que no tienen una aplicación directa, pero sí que la tienen. Ser persona es conocerse a sí mismo, conocer tu historia. Y en ese sentido, conocer la prehistoria, conocer la evolución nos hace mejores, nos hace más sensibles. El espeleólogo es el primero que entra en las cavidades. Entonces, como es el primero que entra, es el que ve lo que hay. Somos los que, en teoría, descubrimos los hallazgos. El grupo espeleológico de Edelweiss nació, se llama Edelweiss porque era un grupo de montaña que ellos iban a la montaña y a la vez pues veían que había agujeros, entonces les entró la curiosidad y se empezaron a introducir dentro de las cavidades. La cueva más cercana que tenían era Atapuerca, entonces acudían a explorarla y fue cuando se empezó a levantar la primera topografía de Atapuerca. Y ellos veían pues, que había restos de huesos, lo que hicieron fueron recoger unas muestras y ya vieron la importancia que tenía ese yacimiento, que era antiguo. Y luego se descubrió también la cima de los huesos. Al excavar pues fue cuando encontraron la primera mandíbula de un preneandertal. Entonces ya
dio un salto cualitativo porque ya eran humanos. Entonces eso fue un escalón más. Hay hitos en los descubrimientos de los humanos más antiguos por debajo del 1.000.000 de años que nadie esperaba. Hay hitos incluso en otros humanos que casi están en el 1.000.000 de años y que fueron toda una revolución cuando nadie los esperaba, que sirvieron para hacer una nueva especie, para nombrar una nueva especie, la de Homo antecessor. Hay hitos como los descubrimientos de la cima de los huesos, Miguelón, que está aquí, Agamenón, Elvis, todos esos restos pues son hitos en la investigación. A través de las piezas, cuando encontramos una pieza en un yacimiento, podemos estudiar la pieza per se, la pieza en sí misma, cómo es, qué características tiene, cómo podemos describirla, pero también podemos estudiar qué procesos han llevado a que esa pieza sea como es. La evolución tecnológica está directamente relacionada con la capacidad cognitiva y el desarrollo cognitivo de los humanos. No basta con sacar un fósil, eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Aquí lo que realmente luego nos gusta y nos importa es qué nos dicen esos fósiles, cuestiones de comportamiento humano, del lenguaje, de la empatía, de la conciencia, de la tecnología, físicamente cómo eran, cómo se organizaban, qué cazaban, qué comían. Todo eso es investigación más a medio largo plazo, ¿no? The paintings light up the caves. Fog rolls over the waves. But there's more. Es la cantidad de información sobre la prehistoria que ha aportado Atapuerca y que seguirá aportando. Ese es el valor real. We're from separate worlds. Claro, decir que queda todo sería minusvalorar todo el trabajo que hay hecho. Pero sí que es cierto que el proyecto haya durado 40 años y sigamos con motivación es porque a nosotros nos queda mucho por descubrir, porque entendemos que el potencial de Atapuerca no lo vamos a agotar nosotros, sino que habrá otra generación que pueda trabajar sobre eso. A nosotros nos han enseñado dentro del equipo siempre a soñar en que ni siquiera las preguntas se nos han ocurrido, las preguntas a las que va a responder Atapuerca ni siquiera se nos han ocurrido, todas están por hacerse. Y creo que trabajar sobre esa base, sobre ese futuro tan abierto, es lo que hace que la motivación esté muy alta. Juan Luis, motivación, paciencia y quizás no tantas expectativas para precisamente que te sorprenda lo que vayas encontrando, ¿no? ¿Cuántas veces le habrán preguntado qué queda por descubrirse en Atapuerca? ¿Se puede contestar esa pregunta? Sí, bueno, queda mucho de lo que ya sabemos o de lo que ya conocemos. Quiero decir, de los yacimientos que ya estamos excavando. De esos queda mucho. Pues se ha excavado una pequeña parte. Quiero decir, una pequeña parte de la Sima, una pequeña parte de la Grandolina, una pequeña parte de la Sima del Elefante, otro yacimiento, porque se excava en una planta, se trabaja sobre una superficie y esa superficie se va excavando, se va bajando, se va descendiendo en la estratigrafía, se van atravesando las capas, los niveles, pero siempre en una planta, en una superficie. Entonces, claro, una vez que lleguemos hasta abajo en esa superficie de excavación, en esa planta de excavación, pues se puede extender la excavación y entonces ampliar la planta de excavación. Entonces, eso, pero ya sabemos lo que vamos a encontrar, más o menos, porque ya hemos excavado hasta abajo una parte del yacimiento, ¿no? Tenemos la estratigrafía completa. Entonces, de esos yacimientos, lo que esperamos es encontrar mucho más de lo que ya conocemos, pero de forma incompleta. Por ejemplo, Homo antecessor. Homo antecessor tenemos muchos restos, pero todavía no podemos hacer una descripción completa de la especie.
Es una especie que se ha Porque creado. sorprende que se vayan encontrando los fósiles muy dispersos, porque parece que si hay un cuerpo tendría que estar más aglutinado, y no es así, ¿no? Bueno, están bastante juntos en algunos sitios, en general están juntos. Están juntos. Quiero decir, lo que pasa es que están mezclados. Cuando solo tienes un esqueleto, cuando solo hay un muerto, entonces es fácil, ¿no?, reconstruirlo. Cuando tienes 30, como la sima de los huesos, todos mezclados y rotos, más difícil el trabajo. Pero no ocupa mucha superficie. No son muchos metros cuadrados en ninguno de los casos. Lo que hace que parezcan dispersos es que están separados por muchos años. Muchas veces, ¿no? Eso, digamos, que es lo que los dispersa en el tiempo. En la superficie no tanto, porque no dejan de ser un mismo campamento, un mismo lugar, un mismo depósito. Pero claro, se excava en superficies tan pequeñas y de una manera tan lenta y minuciosa que al final el mejor ejemplo es la sima de los huesos, y ahora lo va a ser también la grandolina, ¿no? La sima de los huesos tenemos cráneos reconstruidos a lo largo de 20 años o más. Va a haber una exposición, precisamente, ¿no? Con todos ellos, que nunca se han expuesto todos de forma común, y es un momento histórico también, ¿no? No, vamos a hacerlas, pues vamos a hacer, esperamos que esté lista para cuando se celebre el Congreso Internacional, es decir, que en principio está programado, que tenemos que trabajar muy duro para que la exposición se pueda inaugurar durante la campaña, en el mes de julio. El Congreso será en septiembre, o sea que octubre, con lo que está bien. Pero vamos, esa va a ser la exposición y vamos a mostrar todos los cráneos. Que son hasta 20, me decía. 20 en la sima de los huesos. 20 en la sima de los huesos. Más luego está el primer europeo, por ejemplo, la cara, que no se ha exhibido todavía. Sí. ¿No? Y quiero decir, apasionante. Va a ser una exposición histórica, pero histórica a nivel mundial. Y luego hay que explicarla, hay que documentarla, va a tener una espectacularidad y va a tener un contenido, va a ser una exposición, digamos, imprescindible para alguien, no, para cualquier persona que quiera conocer, ¿no?, de dónde venimos. Eso ¿verdad? mismo. En todo caso, es verdad que me imagino que encontrar un fósil es un subidón de adrenalina de aquel que lo encuentra, pero a partir de ahí hay un proceso, es decir, el hueso en sí no dice nada, tenemos que interpretarlo. Ahí es donde de verdad se echa todo el empeño, se vuelca todo para precisamente que responda a esas preguntas del pasado, ¿no? Bueno, y aparecen nuevas técnicas que te permiten. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a encontrar ADN en estos fósiles tan antiguos? O proteínas, por ejemplo, ¿no?, en fósiles todavía más antiguos, ¿no? Entonces eso nadie lo había pensado y resulta tan extraordinario que al que lo hizo posible, le han dado el premio Nobel. Nada menos. Que es Svante Pääbo, ¿no? Y pues yo puedo decir que tengo la satisfacción de que yo tengo artículos firmados con un premio Nobel, con Svante, porque algunos de esos trabajos los hizo con nuestros fósiles, ¿no? Pero más lejos aún, hemos también publicado, hemos identificado ADN directamente del sedimento, o sea, no a partir de fósiles, sino directamente de la tierra, del yacimiento, pero genomas y de varios individuos. Quiero decir que las nuevas técnicas abren nuevos caminos y las nuevas metodologías o procedimientos matemáticos, a veces la informática, ahora se trabaja con tomografías, ya prácticamente los fósiles se reconstruyen y se restauran, pero apenas se manipulan porque se van a un escáner donde son tomografiados y luego se trabaja sobre la tomografía en el ordenador, o sea que se hace una investigación virtual. Afortunadamente esa parte de tiempo, yo creo que ahorra tiempo, es decir, al final... Pues no, porque como también ves cosas que antes no veías, podías ver. Entonces es como cuando miras al microscopio de un diente, cuando lo mirábamos con una lupa, pues veíamos la morfología externa. Si utilizas un escáner o una microtomografía, por ejemplo, o el microscopio electrónico, o si luego utilizas el sincrotrón, por ejemplo, pues lo puedes estudiar a nivel atómico. Entonces, claro, el diente, antes sabías la morfología y ahora puedes estudiar sus átomos. Y eso, pues, le da
se obtiene más información a partir de los mismos restos, con lo cual la tecnología no es que te facilite el trabajo, yo no lo describiría así. Lo que, al revés, ¿no? Bueno, hace que tengas mucha más información que estudiar. Y haya más vías, claro, que abordar en la investigación, ¿verdad? De todas maneras, parece mentira que un fósil pueda decir tanto. Le escuchaba en una entrevista decir que ante la pregunta el ser humano, la contestación es su evolución. Al final somos lo que somos hoy es fruto de una evolución que es evidente, pero saber qué comían, si eran caníbales, como decíamos, saber su manera de andar, es decir, ¿tanto nos dice un fósil? ¿Tantísimo? Bueno, claro, es que Darwin lo cambió todo. Antes es que no había nada que preguntarse. El ser humano es como es y punto. Y ya está. Porque ha sido creado por Dios, a su imagen y semejanza. Entonces no hay nada que investigar en eso. No hay ninguna pregunta que hacerse, ¿no? Los designios del Señor son inescrutables. Bueno, pero una vez que se descubre que compartimos el 99% de nuestros genes con los chimpancés, la cosa cambia, ¿no? Algo ha pasado en el camino, entonces ¿verdad? Resulta que somos el resultado de un proceso evolutivo que es el que nos ha hecho ser como somos. Entonces, para entendernos tenemos que conocer nuestra historia. Pero yo siempre pongo el ejemplo que es exactamente igual que cuando a una persona pierde la memoria porque ha sufrido, por lo que sea, un traumatismo o un shock o por cualquier otra, en fin, por alguna enfermedad y no sabe quién es, pues realmente... No es nada, no es nada. Exactamente. Tú Sin no puedes historia, contestar a sin la memoria. pregunta, ¿no? Claro. Porque si yo ahora mismo te hago a ti la pregunta de tú quién eres, con toda seguridad me vas a contestar en términos biográficos. Pues sí. Yo te digo, ¿tú Yo quién nací eres? dónde, No me vas he a decir, estudiado pues qué. mira, soy una persona rubia de... Claro, como sea, claro. lo veo, ¿no? No, claro, Lo te que me vas a decir es, retrotraes bueno, a pues yo tus nací orígenes, claro. en este pueblo porque mis padres Sí, estaban sí, allí, aunque ellos en realidad, Cierto. aunque mis padres en Curioso. realidad vienen de no sé dónde, pero se conocieron no sé dónde, se casaron, entonces yo nací aquí porque a mi padre lo trasladaron, a mi madre, entonces yo estudié aquí en el colegio, pero luego en la universidad me fui a no sé dónde. Esa O es sea la que historia de para cada saber- uno. Para saber quién eres, yo te pregunto, ¿tú quién eres? Una de dos, o me cuentas tu historia, la historia de tu vida, tu biografía, o si has tenido un accidente y has perdido y tienes amnesia, la única respuesta que me puedes dar es no lo sé. Yo te pregunto, ¿quién eres? Pues no lo sé. Y de hecho, para ver si has tenido una pérdida de memoria, te preguntan, ¿cómo te llamas? Claro. ¿No tú quién eres, no? Sí, sí, sí. ¿Qué día es hoy? ¿No? Entonces, si no sabes quién, pues no sé cómo me llamo. Entonces es que no sé qué soy. Bueno, pues las ciencias históricas, como esta, nos permiten poder responder a la pregunta de tú quién eres, ¿no? Claro. Pero no solo eso, hay muchas de las preguntas acerca de la naturaleza humana que nos hacemos y que son muy interesantes y para las cuales pues la respuesta está en la historia. Por ejemplo, voy a decir dos, y se van a quedar así. ¿Somos por naturaleza buenos o somos agresivos o egoístas? ¿Nos parecemos a los chimpancés? ¿Nos parecemos a los bonobos, otra especie de chimpancé, que son aparentemente menos agresivos? O bien, esta pregunta también tiene su interés, ¿somos monógamos por naturaleza? Es que cuando decimos por naturaleza, es de los estamos orígenes de refiriendo la a especie nuestros humana, genes. claro, claro. Nuestros genes los hemos heredado. O sea, todos hemos heredado nuestros genes. La cultura la hemos aprendido, pero los genes los hemos recibido, ¿no? Entonces, ante cualquier pregunta de cómo somos por naturaleza, Hay que llegar. lo que estás preguntando es cómo eran nuestros antepasados, ¿no? O sea que muchas de las preguntas, pero bueno, eso tiene que ver con eso, o la pregunta de qué clima hacía en el pasado, fíjate la importancia que tiene. Sí. De hecho, el descubrimiento, el mejor ejemplo de que para qué vale la historia, está en el cambio climático. O sea, la razón, el argumento que se utiliza para decir que el clima está cambiando es porque tenemos una serie histórica. Claro. Si no supiéramos cómo era el clima hace 100 la años, glaciación y todo no sabríamos claro, si el planeta está calentando o enfriando, no tienes con qué comparar.
Entonces necesitas una serie histórica. Entonces cuando tienes una serie histórica dices, bueno, pues hace más calor o menos calor. El calor que hace lo dice el termómetro. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿El calentamiento o el enfriamiento? Para eso necesitas la serie histórica. Fíjate qué importante. Sí lo es, y el argumento que se utiliza, fíjate, en el mundo de hoy, ¿no? En la geopolítica, ¿no? Lo importante que tiene el tema del calentamiento global y el argumento, la razón por la que se piensa que es de origen humano, industrial y demás, es que pues, se produce una subida de los gases de efecto invernadero coincidiendo eso todo está con la revolución plasmado industrial, ¿no? en esas Pero para eso excavaciones. necesitas la serie histórica, porque la pregunta no es si hace calor o frío, sino si hace más calor o menos que hace X años. Pero la misma te vale para los embalses, ¿no? O sea, sabemos o no sabemos la riada, precipitación porque lo tenemos registrado. Tenemos series históricas. Entonces, la historia es lo que te permite entender el presente. No conozco mejor ejemplo que el del clima, para ver cómo las series históricas han cambiado la política y la economía. Y la economía. Y hemos acudido a las energías renovables y queremos descarbonizar. ¿Pero eso por qué? Pues porque pensamos que el clima cambia por unas emisiones, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una serie histórica. ¿Y el cambio morfológico del ser humano estaba propiciado por el entorno o fue justo lo contrario? Bueno, porque claro, es verdad que hemos sido bípedos, pero al principio no lo éramos. Después la pelvis nos ha contado mucho respecto a los partos. En fin, que... Sí, bueno, la pelvis es de hecho mi especialidad. Yo hice mi tesis doctoral sobre la pelvis. Y eso te muestra... Sobre el parto, el parto. Y es una cosa a la que me gustaría dedicar más tiempo. Porque decimos, la evolución de caminar a dos patas, como se suele decir, ha hecho que la pelvis se estreche y que el parto sea mucho más dificultoso. Sí, pero ¿en qué momento? Es decir, no hemos evolucionado para bien, hemos evolucionado un poco para sufrir en otros aspectos de la morfología. Es que el cuerpo humano está lleno de contradicciones y de conflictos. Lo que sucede, el parto, a la pregunta de por qué el parto humano es doloroso, que lo es menos con la epidural, también los conocimientos científicos mejoran la vida de las personas, pero es doloroso y peligroso el parto humano, tradicionalmente. Ha sido doloroso y peligroso, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué respuesta hay? La Biblia da una explicación que es una maldición bíblica. Bueno, no es científicamente acertado, claro. No, pero ya había la inquietud, ¿no? Ya había la pregunta. O sea, ¿por qué el parto duele? Se pregunta la humanidad desde el principio. Entonces se contestaba desde el pensamiento religioso o mágico. Se decía, bueno, pues esto es una maldición. Ah, bueno, pues es una maldición. Pues no le buscamos más vueltas, claro. No tiene arreglo, vale. Sí. Pero luego la ciencia nos dice, ¿por qué? ¿Por qué el parto es doloroso? Pues muy sencillo, porque es una solución de compromiso. Hay dos presiones de selección que son de signos opuestos. Es decir, estrechar el cuerpo, estrechar el canal del parto, mejora la locomoción bípeda, lo hace más eficiente. Entonces hay una presión para mejorar la locomoción bípeda, para hacerla menos energética, metabólicamente menos costosa, para economizar, para ahorrar, para hacerla mejor. Y sin embargo hay otra presión de selección de signo contrario para ampliar el canal del parto, ampliar la pelvis y hacer más fácil el parto, ¿no? O sea que por una parte hay una selección para hacer las caderas estrechas y por otra parte hay otra selección, otra presión de selección para hacerlas anchas. Para facilitar. Entonces, ¿a dónde se llega? ¿A dónde lleva la evolución? Pues lleva a una solución de compromiso. Son lo más estrechas que pueden ser para permitir un parto lo más difícil que se puede permitir, ¿no? Entonces al final se llega a un arreglo, una solución de compromiso que es pues la solución a un problema. Entonces ese es un ejemplo. Pero el cuerpo humano está lleno de contradicciones porque normalmente es producto de la selección, ¿no? De la adaptación, pero claro, las adaptaciones son de signos contrarios.
muchas veces. Por ejemplo, si tú eres un ave, pues muy bien, puedes volar, pero pierdes las manos. Claro, es que esto me lleva a la reflexión de, en esta evolución, claro, que son de cientos, miles de años, si el comportamiento ahora mismo del ser humano puede cambiar morfológicamente el ser humano del futuro. No, es decir, no, los hábitos que nosotros ahora mismo no. tenemos van a cambiarnos, por ejemplo, usar mucho el móvil, ¿van a cambiar nuestras manos? No, cero. Cero. No, ninguna relación. Porque el desarrollo, la morfología, es el resultado de la acción de los genes. Y a los genes les da igual lo que hagas tú con los dedos. Tus hijos no van a heredar, no van a heredar unos genes modificados por el uso que tú hagas de tu cuerpo. Dicho más técnicamente, la información va de los genes al cuerpo, no del cuerpo a los genes. Es decir, el cuerpo sí se entera de los cambios en los genes, de las mutaciones, por ejemplo, ¿no? Eso se traduce en modificaciones en el cuerpo. Se traduce en seres mutantes. Los seres mutantes son diferentes porque tienen un cambio en sus genes, ¿no? Pero al revés no ocurre. Es decir, que el uso que hagamos del cuerpo, esa información no modifica los genes. O sea que da lo mismo lo que hagamos, en el futuro. Que no vamos a cambiar en ese sentido nuestro cuerpo. Pero podemos editarlo genéticamente. Esa es otra cosa. Esos son procesos naturales. Otra cosa es que lo podemos modificar genéticamente como hacemos con los tomates, ¿no? Ya, bueno. Eso ya preferimos no pensarlo porque, claro, entonces podríamos hacer un ser humano a medida. No queremos pensar en eso ahora. Me gustaría... Cuando uno piensa en los humanos de hace un millón y pico de años, pensamos que, bueno, que acaban de llegar al mundo y que lo de las enfermedades es extraordinario. Sin embargo, Benjamín abrió otra fase en ese pensamiento. Benjamín tenía una enfermedad rara. Sí, es un caso, una niña de 11 años. Es un caso excepcional. De todas formas, volviendo a la pregunta anterior de la modificación genética, a ti seguramente... Tampoco te parecería mal una modificación genética que hiciera que vivieras más años, ¿no? Que es casi, bueno, quiere decir que ha querido históricamente el ser humano, ¿no? El debate existe. El debate existe. Yo estoy en contra de la modificación genética, pero muy en contra además, pero soy consciente de que hay un debate porque desde el momento en el que es posible hacerlo, y se hace con especies animales y vegetales, pues es un debate que es el de nuestra época. Nosotros nos toca ese debate, ¿no? No podemos decir, no, eso no queremos hablar de eso. De momento está parado por temas éticos, morales. Pero, de momento sí. Si desaparece esos valores... Pero es una buena reflexión, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ser humano? Ahora se habla de la inmortalidad, ahora se habla de la modificación del humano transgénico, en fin, o transhumano. Quiero decir que son temas que tenemos que abordar también, darles cabida, porque está ocurriendo, ¿no? Nos guste o no, está ocurriendo. Eso por un lado. Pero volviendo a la pregunta... Es que me viene muy bien esta apreciación porque precisamente, claro, querríamos vivir eternamente, pero con calidad de vida, y que las enfermedades no precisamente perjudicaran esa larga vida. Benjamina fue un ejemplo de que había enfermedades ya. Benjamina es que es el fósil... En esa época. Es un icono ya de la paleontología humana, porque Benjamina tiene algo que la hace única, y es que es el único caso patológico del registro fósil de la evolución humana, con una patología no traumática. Hay otros ejemplos, no muchos, pero hay ejemplos, por lo general posteriores, de individuos que han tenido una fractura ósea menor, siempre menor, y es decir, no incapacitante o no. Incluso han cicatrizado, se han recompuesto. Sí, bueno, se ha podido llegar a soldar el hueso roto, lo que sea, pero estamos hablando siempre de fracturas menores que no impiden la movilidad, que no afectan gravemente a la movilidad. ¿Por qué? Pues porque en la prehistoria, si no podías andar o podías ir al grupo, tras muerto. Claro. De manera que no nos encontramos casos patológicos
en la prehistoria antigua, para el paleopatólogo no hay mucho material de estudio, ¿no? Pero lo mismo pasa con los animales, que nos encontramos en los yacimientos. No encontramos patologías graves porque no sobrevivían a ellas, ¿no? Y entonces, por eso, como mucho podemos encontrar alguna fractura, alguna enfermedad menor. Pero hay dos tipos de evidencias que son interesantes y que las tenemos en Atapuerca. Por un lado, signos de violencia, esto es interesante. Tenemos mucha evidencia. Que no son accidentes fortuitos, que a los haya que han sobrevivido, fracturas. Sí. no, parecen son traumatismos, pero parecen antrópicos. Y eso lo tenemos también ahí, lo estudiamos y lo examinamos y intentamos contestar a la pregunta de si somos o no buenos o hasta qué punto somos buenos, ¿no? Por naturaleza. Y luego está el caso de Benjamina, que es la enfermedad más antigua porque, como digo, normalmente no sobrevivían las enfermedades graves y Benjamina tuvo un crecimiento totalmente anómalo por una fusión, por una soldadura, una prematura de una sutura del cráneo que impidió que el cráneo creciera, que el cerebro crecía normalmente. Entonces el cerebro creció de manera asimétrica y el cráneo pues como se deformó, ¿no? Se deformó mucho. Entonces esto no se encuentra ni siquiera en las poblaciones humanas que tienen estilos de vida parecidos o de caza de recolección, móviles, entonces nómadas. Ese tipo de cosas, pues este tipo de patologías no suelen permitir la supervivencia de los niños. En este caso sí, seguramente con trastornos y signos patológicos muy graves, pero llegó hasta una edad, en fin, hasta más o menos los 9, 10 años, una cosa así. Porque en ese momento, ¿cuánto vivía un ser humano? No, con eso hay un error muy generalizado que consiste en pensar que vivían muy poco. Hay chimpancés que en libertad llegan a los casi 70 años en libertad. Por lo tanto, Benjamina sí que era una niña. Porque siempre No, decimos, un adulto muere a los 20, pues a lo mejor ya era preadolescente, sí. Estaba a punto de entrar en la adolescencia. No, pero luego tenemos otro caso también excepcional, que es Elvis, una pelvis, que sería el viejo más antiguo de la prehistoria. Por la misma razón, porque los individuos que tenían problemas de movilidad, porque tenían pues algún tipo de degeneración, las articulaciones, artrosis, ¿no? Pues no se podían desplazar, no podían seguir al grupo, no se podían mover con el grupo y morían. Entonces no se encuentran ese tipo de encontramos enfermos, ¿no? esa pelvis. Y aquí tenemos a este individuo que con graves problemas y dolores y problemas de movilidad y con muchos signos de degeneración articular y demás, pues sin embargo sobrevivió hasta una edad que indica que recibió cuidados y que fue mantenido por el grupo, ¿no? Y o sea que tenemos al primer enfermo, al primer anciano de la historia de la evolución humana y muchos golpes. Ya, o sea que tenemos violencia. Todo ahí, ¿no? Sí. Violencia. Pero también protección del grupo. Juan Luis, permíteme que hagamos una pequeña pausa, unos instantes, y volvemos enseguida para cerrar el programa con la pregunta de los estudiantes, ¿vale? Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de Atapuerca, de la evolución humana y evidentemente lo teníamos que hacer con Juan Luis Arzuaga, que nos está acompañando hoy durante el programa. Le avanzaba que hay estudiantes de Historia de la Universidad de Burgos que quieren formularle alguna pregunta, así que no quiero perder ni un instante, vamos a escucharlos. Yo quería preguntarle si se han podido excavar todas las cuevas de la Sierra de Atapuerca o todavía siguen quedando alguna por excavar. Bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿verdad? Pues para simplificar, hay por ejemplo dos con un gran potencial que estamos en los niveles superiores. Porque de las otras, las que están en la trinchera del ferrocarril, como tenemos la estratigrafía, como las cortó el tren, y tenemos a la vista la estratigrafía... Claro, todas las capas. Sí, hemos podido como mínimo muestrearlo todo, ¿no? Y excavarlo
O sea que hay dos medida. que pueden Pero hay darnos dos que sorpresa. estamos arriba aún y que hemos hecho sondeos, y los sondeos, claro, los testigos, ¿no? Sondeos para saber qué es lo que hay debajo, y tiene mucha potencia. Y bajan muy abajo, y que son la cueva fantasma y estatuas, la cueva de las estatuas exterior. Ahí tenemos mucha potencia de sedimentos. Lo único que sabemos es que bueno, hay niveles, y hay niveles fértiles a bastante profundidad. Eso representa muchos cientos de miles de años. Pero y ahí estamos hay posibilidades. empezando. Vamos a, brevemente, segunda pregunta. Bueno, mi duda es un poco más complicada de resolver, pero ¿cuál de todos los hallazgos es el que más te llama, le llama la atención y por qué? ¿Puedo quedar con un hallazgo como favorito? No sé. El que todavía no hemos hecho, ¿no? Anda. A lo mejor, ¿no? Puede ser. Ese puede ser. Históricamente el cráneo número 5, por ejemplo, fue el que abrió un poco al mundo, ¿no? Los yacimientos de Atapuerca, pero luego también fueron, y fue portada en Nature, como también lo fueron los Montecesor y luego el primer europeo. Claro. O sea que serían los Como tres. para quedarse con uno. Serían los tres. Pues claro. Vamos con la última pregunta. Bueno, supongo que tendrás varias opciones, pero a mí me gustaría saber con cuál de todos los yacimientos del mundo se podría comparar Atapuerca. Supongo que habrá unos cuantos. Bueno, Atapuerca es único. Yo qué sé, en cuanto en su contexto de cueva. Ni los africanos siquiera, ¿no? No, porque además son de otro tipo y no tienen esas secuencias que tenemos nosotros. Habría que compararlo con regiones o con países, ¿no? Más o menos. Habría que decir, bueno, pues Kenia, ¿no? Pero en su conjunto, o algo por el estilo. O, por ejemplo, cerca de Pekín hay un yacimiento que se llama Chukutien histórico, que son varias cuevas y que, bueno, que tiene una parte de los registros que tenemos en Atapuerca, pero en esencia Somos únicos. Yo creo que sí. Es así. Juan Luis Arzuaga, gracias por compartir este rato con nosotros. Creo que hemos podido, pues eso, aprovechar ese 25 aniversario de la Declaración de la UNESCO para hacer un pequeño recordatorio de lo que ha supuesto Atapuerca para el mundo. Así que muchas gracias. A ti. Y a ustedes, pues eso, emplazarles a otro espacio abierto. Será en cuestión de una semana el próximo viernes. Hasta entonces, disfruten. Adiós.